Hay personas que nacen demasiado tarde para recibir atención, demasiado tarde para ocupar un espacio en la familia, demasiado tarde para ser la prioridad emocional de alguien. Y entonces aprenden algo terrible desde pequeños, que el amor no se recibe, se merece. Por eso se vuelven obedientes, silenciosos, útiles, perfectos, porque creen que si logran convertirse en alguien indispensable, entonces finalmente alguien los elegirá. Y tal vez ningún personaje representa mejor esa herida que Caluto Zoldyck, porque Caluto no pelea por poder, tampoco por libertad ni identidad. Caluto pelea por algo muchísimo más triste, por visibilidad. Por eso su historia no trata sobre un asesino, trata sobre un niño que creció sintiéndose emocionalmente reemplazable. La mayoría de familias están construidas alrededor del afecto. La familia Zoldyck está construida alrededor de la utilidad. Cada hijo cumple una función. Cada hijo representa una idea. Y Lumi representa el control absoluto, la obediencia perfecta, el amor convertido en manipulación. Killua representa el potencial, el elegido, el heredero capaz de superar a todos. Aluka hace algo todavía más peligroso: humanidad. Por eso, la familia le teme tanto, porque Aluka rompe la lógica emocional de los Zoldyck, hace que Killua ame sin condiciones. Y luego está Caluto, el hijo que nació cuando todos los papeles importantes ya habían sido asignados. Y eso destruye psicológicamente a muchísimas personas en la vida real. Crecer sintiendo que llegaste demasiado tarde para ocupar un lugar importante. Porque cuando un niño siente que no tiene valor emocional por sí mismo, comienza a construir su identidad alrededor de la aprobación. Y es ahí donde empieza la tragedia de Caluto. Hay algo profundamente perturbador en Caluto. Su presencia casi no existe. Habla poco. No expresa emociones intensamente. Observa más de lo que participa. Sigue órdenes, escucha, espía. Incluso sus habilidades están construidas alrededor de desaparecer. Papel, vigilancia, silencio, infiltración. Él no invade espacios, sobrevive dentro de ellos. Eso es completamente devastador, porque muchos niños que crecen sintiéndose emocionalmente secundarios aprenden exactamente lo mismo: a no molestar, a leer emociones ajenas, a desaparecer para no convertirse en una carga. Y con el tiempo, desaparecen tanto que dejan de saber quiénes son. El filósofo René Girard decía que los seres humanos no sabemos realmente qué desear. Aprendemos a desear observando el deseo de otros. Deseamos lo que otros aman, lo que otros valoran, lo que otros consideran importante. Y cuando entiendes eso, Caluto se vuelve uno de los personajes más tristes de Hunter x Hunter, porque tal vez nunca quiso recuperar a Killua. Quizá quería recuperar lo que Killua representaba: atención, importancia, amor, elección. Killua fue elegido por Silva, y Lumi fue validado por la familia. Aluka fue amada incondicionalmente por Killua. ¿Y Caluto? Caluto observó todo eso desde afuera, y ahí nace su obsesión, porque los niños invisibles desarrollan una necesidad desesperada de convertirse en alguien imposible de ignorar. Por eso entra en la tropa fantasma, no para destruir, ni tampoco para matar, sino para demostrar valor, porque cuando una persona no recibe amor por existir, intenta recibirlo por destacar. El filósofo Byung-Chul Han
decía que la sociedad moderna transformó a las personas en proyectos de rendimiento infinito. Todos debían destacar, ser especiales, demostrar constantemente que merecen existir. Y Kaluto vive exactamente así. Todo en él parece construido alrededor de una pregunta invisible. ¿Soy suficiente? Y entonces ocurre el momento que destruye completamente al personaje. Entra en la tropa fantasma creyendo que ascenderá rápido, creyendo que finalmente será reconocido, que su talento lo volverá importante. Y luego observa a Feitan, a Crollo, a los monstruos reales, y comprende algo horrible. Siempre habrá alguien mejor. Ese momento es mucho más profundo de lo que parece, porque no trata sobre fuerza, trata sobre descubrir que quizá nunca serás extraordinario, y esa es una de las mayores crisis existenciales modernas. Porque nos enseñaron que debíamos destacar, ser únicos, increíbles, irrepetibles, pero el mundo está lleno de personas talentosas, más rápidas, más inteligentes y mucho más carismáticas. Y entonces aparece una pregunta aterradora. Si no soy especial, ¿por qué alguien me elegiría? Hay hijos que reciben amor por existir, y hay otros que aprenden a recibir atención siendo útiles. Kaluto pertenece al segundo grupo, por eso nunca explota emocionalmente, nunca exige, nunca confronta, solo mejora, soporta, espera. Y quizá la frase más triste de todo el personaje es cuando dice que está acostumbrado a esperar, porque eso revela algo devastador. Kaluto ya asumió que el amor llegará tarde, o quizá nunca llegará, y aún así continúa, sigue intentando y entrenando, busca reconocimiento, como millones de personas reales. La mayoría de personas cree que el miedo más grande es quedarse solo, pero no, el verdadero miedo es sentir que nadie notaría tu ausencia, y eso es precisamente Kaluto Zoldyck, un niño criado en una familia donde todos eran demasiado importantes, excepto él. Por eso se vuelve silencioso, porque algunas personas creen que si ocupan menos espacio, dolerá menos cuando no las elijan. Y tal vez por eso Kaluto conecta tanto con la gente moderna, porque vivimos en una época donde todos compiten por atención, validación, relevancia y ser suficientes. Y en medio de todo eso, muchísimas personas terminan convirtiéndose exactamente en lo que Kaluto representa. Personas que pasan toda su vida intentando merecer un amor que debieron recibir desde el principio. Kaluto Zoldyck no teme ser débil, teme ser olvidado.